Estimados participantes, buenos días. Soy Carlos Mendoza y dentro del programa Relaciones Comunitarias, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que es un tema que engloba dos ejes fundamentales del mundo global. La responsabilidad de una empresa hacia la sociedad, o sea, abocarse a la sociedad, y a su vez tener un desarrollo sostenible que no altere el ecosistema. Bien, vamos a ver primero las bases éticas de la responsabilidad social empresarial. La palabra ética significa que toda empresa debe tener un contenido moral, debe tener un fundamento basado en los valores, por eso se dice bases éticas de la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social significa que la empresa no puede alejarse de su entorno social, al contrario, forma parte integrante de él y debe desarrollar actividades que más bien beneficien a toda la sociedad. No puede desarrollar actividades que perjudiquen a la sociedad y sobre todo con respecto al medio ambiente. Por ello vamos a ver en primer lugar la empresa y la sociedad, qué vínculos hay entre ambas, qué elementos pueden confluir y sobre todo también qué aspectos son interactuantes entre estas dos entidades. La empresa busca los beneficios económicos, ¿no? El aumento de la productividad empresarial, los mayores márgenes de ganancia, la reducción de costos sociales. En otras palabras, la empresa busca el lucro, busca la riqueza, busca a través del marco legal respectivo, ¿no?, obtener beneficios de carácter económico y material, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios sociales? El empleo flexible, remunerado y especializado, que toda persona tiene derecho y que todo el mundo debe tratar de obtener. También la formación continua de los trabajadores, buscando la especialización en función del área laboral. Esto significa que los trabajadores tienen que capacitarse permanentemente, ¿no?, de acuerdo con las necesidades también de la empresa y con la proyección que tiene dentro de la sociedad. Asimismo, contribuir a elevar la calidad de vida de los trabajadores en todos los niveles, no solo en el nivel económico, sino también en el nivel educativo, cultural, social, hasta familiar. Respetar las leyes, especialmente el marco normativo laboral. Es la primera obligación de una empresa, respetar todas las leyes laborales que protegen al trabajador y aseguran su sostenimiento. Los beneficios ecológicos. Lo primero que debemos pensar aquí es el respeto y mejora del medio ambiente. Sin el medio ambiente no podemos trabajar, entonces el medio ambiente debe respetarse y mejorarse. Además, la empresa es sensible a la hora de explotar y beneficiarse de los recursos naturales. Obviamente opera en la naturaleza, tiene un margen de actuación dentro de la realidad y obviamente también debe respetar este marco natural, podríamos llamarle. Y la explotación sostenible de las actividades extractivas, ¿no?, que es uno de los elementos que mucha gente cuestiona, ¿no? La actividad extractiva significa extraer de la naturaleza materias primas, riquezas, recursos que luego van a ser transformados y luego van a ser dirigidos a un mercado. Eso debe generar beneficios a la sociedad, ¿no? Veamos qué beneficios puede tener la sociedad de esta actividad empresarial. En primer lugar, el clima laboral. El trabajador se adecúa al puesto de trabajo en función a las capacitaciones de especialización funcional a que fue sometido, ¿no? O sea, ese adecuarse al puesto de trabajo significa que el trabajador ya tiene una gran capacidad para cumplir con sus funciones. Y además facilidades en torno a su actividad laboral, puesto que cuenta con disponibilidad de acceso a herramientas tecnológicas e informáticas, ¿no? Es decir, esa capacitación va a redundar en facilidades dentro de su mismo entorno laboral. Beneficios: aceptación de productos y servicios. La comunidad acepta los productos que se elaboran en la empresa de forma tal que consume el producto empresarial. Esto es la vinculación que tiene la empresa con la sociedad, muy directa, muy clara, porque los productos van dirigidos a la misma sociedad, también los servicios, definitivamente. Veamos este marco donde está la empresa y todas las dimensiones que abarca, ¿no? La empresa prácticamente aparece en un marco de competencia, ¿no? Esa competencia significa que tiene que, como su mismo nombre lo indica, desarrollar actividades teniendo rivales dentro de un segmento del mercado. Para ello tiene directivos que van a tomar decisiones. Van a tomar decisiones en cuanto al manejo de la empresa, a qué dirección debe tomar, ¿no?, qué medidas va a implementar. A su vez hay accionistas que son las personas naturales o jurídicas que invierten, ¿no?, que generan lo que es el capital social en base a acciones, que es una parte alícuota de ese capital social, ¿no? Esos son los famosos accionistas, sin los cuales la empresa no existiría. Los proveedores son aquellos que suministran algún producto o servicio para que la empresa pueda realizar sus actividades, pues se le llama proveedores. Proveen algo que la empresa necesita. Los trabajadores es el capital humano.
es insustituible, no tiene precio, es lo primero que debe pensar la empresa. Los trabajadores no es la mano de obra, es el talento humano, que significa un grupo privilegiado que tiene que producir riqueza en la empresa y que también debe hacerlo dentro de las normas laborales. Los clientes son la gente que compra, también le podemos llamar consumidores, ¿no? También le podemos llamar compradores, ¿no? Los clientes son las personas que adquieren el producto o servicio directamente de la empresa elaborada por sus trabajadores. La comunidad es el entorno más inmediato. Puede ser un distrito, puede ser una provincia, puede ser una región. La comunidad abarca todo ese contexto humano que rodea a la empresa y también que toma conocimiento de la actividad de esa empresa. Y finalmente el Estado. ¿El Estado qué cosa es? El Estado es la organización política de la sociedad que también tiene un marco normativo y que también de alguna manera tiene una actividad que genera beneficios a todos, incluyendo las facilidades de la empresa, pero también recauda tributos a través de los organismos competentes. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿En qué consiste este Pacto Mundial? El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas con el objetivo de formar la ciudad corporativa y la responsabilidad social de las empresas, de modo tal que las empresas privadas se involucren en los principales retos sociales y medioambientales que se plantean con la creciente globalización. El Pacto Mundial es un proyecto para que las empresas puedan tener un espacio adecuado para que puedan funcionar sin alterar el medio ambiente. De modo tal que estas empresas también, al desarrollar su actividad, generan beneficios a todos, tributos al Estado y a su vez siguen especializándose en diversas áreas del mercado de los consumidores, ¿no? Ese es un elemento también importante a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta actividad, ¿no? Bien, es una iniciativa voluntaria para fomentar el desarrollo sostenible y la ciudadanía corporativa, ¿no? O sea, es una iniciativa voluntaria, significa que surge del interés privado. También es un conjunto de valores fundamentales en principios aceptados internacionalmente. Cada vez hay más principios universalmente aceptados. Ejemplo, los derechos humanos, la democracia, digamos, el medio ambiente, la tecnología de innovación, etcétera, ¿no? Son principios que ya no se pueden rechazar ni contradecir, son aceptados internacionalmente. Es una red de empresas y otros grupos de interés. Otro elemento importante, ¿no? Por eso la ciudadanía corporativa abarca todo eso. La corporación significa que es la empresa. El derecho corporativo regula jurídicamente a la empresa. El Pacto Mundial no es obligatorio, porque si no sería una imposición, como es voluntario. No es un método para controlar el comportamiento de la empresa. O sea, no es un controlismo, sino más bien es adecuar a estándares, ¿no? Tampoco es un estándar o un sistema de gestión único o un código de conducta que la empresa debe asumir de forma rígida, ¿no? En otras palabras, no es un código de ética de la empresa, sino es una orientación necesaria. Tampoco no es una vía de gestión de las relaciones públicas o de filantropía empresarial. La filantropía es la buena voluntad, el deseo de ayudar, ¿no? Pero en este caso no se trata de filantropía, se trata de adecuar la empresa a la exigencia mundial actual, ¿no? Bien, principios del Pacto Mundial. Como ya hemos dicho, hay principios internacionalmente reconocidos y no pueden ser ya ni contradichos y cada vez son más progresivos. Lo primero que debemos pensar en esos principios son los derechos humanos. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales internacionalmente reconocidos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a tener un clima y un ambiente sano. Hay derechos de primera, segunda y tercera generación. También deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los derechos humanos. Eso también es importante porque hay empresas que a veces apoyan un golpe de Estado, apoyan una dictadura, una tiranía, apoyan la represión indiscriminada de ciudadanos y más bien prestan su apoyo logístico, sus instalaciones para que se cometan actos contra la humanidad. Eso debe evitarse y erradicarse definitivamente. Tercero, las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Esto es importante porque son derechos laborales y sindicales ya reconocidos, como la libertad de afiliación a un sindicato, ¿no? Y también la negociación colectiva. Es algo que no puede cambiar a pesar de todos los progresos que hay en este campo. 4. Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. No hay trabajo forzoso, realmente el trabajo siempre es voluntario. Cuando es forzoso ya no es trabajo, simplemente es una coacción, es una imposición que vulnera un derecho a la libertad que tiene toda persona.
Toda persona cuando trabaja hace porque quiere trabajar, y si yo lo estoy forzando a hacer algo que no quiere, estoy vulnerando su libertad y ya hasta estaría incurriendo hasta en delito. Quinto, apoyar la erradicación del trabajo infantil. Los niños en el mundo actual deben ser lo más respetado y lo más sagrado que hay. Son los futuros ciudadanos, son los futuros empresarios, y no puede interrumpirse ese periodo de ellos que significa estudiar en buenas condiciones, ¿no? Y no estar trabajando y descuidando su salud y sus estudios por una actividad que puede ser rentada, pero que al final va a generar un perjuicio para ellos. 6. La abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Ya no se permite ninguna discriminación, ni racial, ni ideológica, ni sexual, ni religiosa. Es decir, ningún acto discriminatorio puede justificarse dentro del mundo corporativo y menos aún dentro de una empresa que dice tener una ética respetando los derechos humanos. Medio ambiente, otro principio del Pacto Mundial. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo, orientado al desafío de la protección medioambiental, ¿no? Es decir, deben saber qué daño puede ocasionar su actividad para evitarlo. Deben proyectarlo eso en escenarios probables, aplicando perspectiva empresarial, ¿no? Y también deben adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Cada vez mayor su responsabilidad ambiental, ¿no? Como es un derecho progresivo, como se mencionó anteriormente. Noveno, favorecer el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Tecnologías adecuadas que pueden perfectamente generar beneficios sin deteriorar el medio ambiente. Y finalmente, lucha contra la corrupción. Las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluida la extorsión, el soborno, el dinero negro, el contrabando, el narcotráfico. Toda aquella actividad al margen de la ley debe ser combatida y la corrupción es un cáncer que debe ser eliminado. Objetivo y metodología del Pacto Mundial. Veamos ahora cuál es este objetivo y metodología en base a los principios básicos, ¿no? Derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue firmada por los Estados miembros en 1948. Fue la primera proclamación de una especie de código humanitario a nivel mundial. Su fuerza psicológica y moral es tremenda y a partir de ahí comienzan los derechos humanos a codificarse en todos los países del mundo. Como ya dijimos, los derechos humanos son universales, ¿no? Son progresivos, es decir, cada vez crecen más y no se pueden negar ni tampoco contradecir y ni mucho menos reprimir. Las empresas firmantes del Pacto Mundial tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos tanto en sus lugares de trabajo como en su zona de influencia más amplia, como su cadena de suministro y contratistas y la comunidad de la zona donde se encuentra la empresa. En otras palabras, la empresa tiene que respetar los derechos humanos de todos aquellos que estén vinculados directa o indirectamente a su actividad. Las empresas deben informar y sensibilizar a los empleados en temas de derechos humanos. Es decir, debe haber una cultura humanitaria, una cultura en derechos humanos que en todo momento sea un elemento necesario para la formación laboral. Integran políticas de derechos humanos en sus políticas de responsabilidad social. Es decir, lo que es la dimensión de la responsabilidad social también incorpora los derechos humanos, tal como se establece en este Pacto Mundial. Derechos laborales. Las empresas firmantes del Pacto Mundial también deben cumplir los derechos laborales fundamentales, como la libertad de asociación, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, y la abolición de todas las formas de discriminación. Estos derechos laborales son ya derechos sociales, son derechos reconocidos por todas las legislaciones, y por lo tanto tampoco pueden disminuirse ni tampoco deben erradicarse. Cabe remarcar que pese al alto porcentaje de respuestas positivas de las empresas firmantes del Pacto Mundial, estas no siempre van acompañadas de información sobre las actuaciones emprendidas respecto a las herramientas utilizadas para garantizar el respeto de los derechos laborales. Es decir, las empresas deben informar, no solo aquella actividad que realizan, sino cómo respetan el medio ambiente, cómo respetan los derechos humanos, cómo respetan los derechos laborales y sociales. Todo eso debe estar en constante información para la comunidad y sobre todo para los trabajadores y sus familias. Medio ambiente. Los principios del Pacto Mundial en relación a la protección del medio ambiente persiguen una mayor responsabilidad medioambiental por parte de las empresas. Gran parte de las empresas estudiadas dice realizar prácticas medioambientales, en donde priorizan las iniciativas de reducción del impacto ambiental y la promoción de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, como son los procesos ecoeficientes. En otras palabras, las empresas
no solo deben decir que practican, sino deben comprobarlo ante la comunidad sus prácticas medioambientales, ¿no? Asumiendo estas tecnologías adecuadas, ¿no? Y asumiendo también un compromiso con la colectividad de que no se va a vulnerar ni tampoco deteriorar el medio ambiente. La gran mayoría de empresas declara que define objetivos y metas para progresar de manera sistemática en la gestión ambiental. Ahora ya es esto un rubro de control y fiscalización. No basta ya con controlar contablemente una empresa o laboralmente una empresa, también medioambientalmente una empresa debe rendir informes de su actividad. Lucha contra la corrupción. El principio 10 compromete a los firmantes del Pacto Mundial no solamente a evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas concretos que aborden este tema. Hace un momento mencionábamos que la corrupción no puede permitirse. Entonces, todas estas conductas típicas, soborno, extorsión y cualquier otra forma de corrupción debe ser erradicada, y no solo eso, sino se debe evitar, labor preventiva, se debe detectar, labor de inteligencia, se debe sancionar y reprimir, ya labor de la justicia, ¿no? Entonces, este principio compromete a todos a evitar este tipo de conductas o en todo caso también a sancionarlas, ¿no? A pesar de que casi todas las empresas contestan positivamente en referencia a la existencia de procedimientos y controles específicos, solamente una quinta parte especifica algún sistema de control o auditoría que realiza. En otras palabras, las empresas pueden informar de su actividad, pero a veces no informan sobre sus mecanismos de control, un mecanismo de auditoría interna que deben realizar, sobre todo también en el aspecto del medio ambiente. Hay una escasa manifestación de políticas específicas según el tipo de actividad y negocio. Es decir, hay una escasa, significa muy disminuida, expresión de políticas específicas según esta actividad o negocio. Bien, muchas gracias, estimados amigos.